Eso es muy importante. El tiempo es apremiante en todas estas Mm, cosas, ¿no? mm, Y de verdad estamos muy contentos de poder compartir mm, con ustedes esta tarde. Y la idea de este seminario, como les comentaba al principio, cuando estaba hablando con algunos que llegaron temprano, es que pueda ser dinámico. Pueden escribir las preguntas que puedan tener en el chat a medida que hagamos la presentación que les voy a mostrar, realizar el día de hoy. Pueden escribir las preguntas o dudas o comentarios que puedan tener en el chat para que no se les olvide y al final de la presentación vamos a responder a cada una de ellas. O si es algo puntual, específico del punto que yo estoy presentando, eh, lo veo en el chat y aprovecho y tomo de una vez la pregunta para poder explicarla en ese momento. Esto va a ser un seminario de una hora aproximadamente. Como lo vemos, vamos a tratar lo que son las ventajas para el diseño de estructuras de acero mediante el uso del programa o del software Strap Pro, específicamente la última versión que es Connect Edition. Strap Pro, en algunas personas que ya han trabajado con este software, ha pasado por varias versiones. En la última versión, que es la Connect Edition, es la que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver las ventajas y las herramientas que tiene esta versión en especial. Dentro de nuestra agenda, de los puntos que vamos a ver, primeramente vamos a ver un poco lo que es este Bentley System. Walter nos presentó un poco un video de presentación de lo que somos Beamers, eh, y que gracias bueno, a Beamer, en Beamer Chile se está dando este evento que se ofrece a cada uno de ustedes. Beamer es partner de Bentley System en Chile, específicamente. Y vamos a ver un poco lo que es este Bentley System y vamos a ver también lo que es el Stab Pro. Vamos a hablar un poco acerca del Stab Pro para aquellos que no lo conozcan o que nunca han utilizado este software. Después vamos a ver ya lo que es directamente en el software, que es la mayor parte del tiempo que vamos a pasar en este seminario. Vamos a ver lo que son los reportes, diseño de acero que nos permite y que nos brinda el software, qué cosas nos permite visualizar, ver y qué informes nos da también. Después vamos a ver otras herramientas que nos da, que es la exportación de archivos de XF. El poder crear mediante un modelo dentro del programa eh, planos o de XF que podamos llevarlos a DWG en AutoCAD y eso y que puedan ser afinados para presentarlos como planos de construcción. Y por último, que no menos importante, vamos a ver lo que es el diseño de conexiones y cómo el Stab Pro tiene una herramienta para poder integrar dentro de su mismo módulo el diseño de conexiones mediante el software Run Connection. Esa va a ser la temática que vamos a desarrollar durante esta sesión. Con respecto a lo que se refiere a Bentley System, Bentley es una empresa de soluciones para ejecución de proyectos y el rendimiento de los activos, ¿no? La misión en sí de Bentley es proveer software y servicios innovadores para empresas y profesionales que diseñen, construyen o operen infraestructuras mundiales, ¿no? Esto sosteniendo la economía mundial, el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Ese es su finalidad o su principio. Dentro de los software que tiene Bentley, tiene una infinidad de software y programas en diferentes áreas. Tenemos software en el área de carreteras, de diseño de puentes, ferrocarriles, redes de agua, plantas, subestaciones eléctricas, fábricas digitales, lo que son torres de comunicación, los software estructurales, tratamiento de agua, y tiene una infinidad de campos con más de 400 soluciones en el área de ingeniería.
de las cuales hoy precisamente vamos a hablar acerca de una de ellas. Entonces, para poder hacer más o menos un sondeo de lo que de la población que tenemos el día de hoy que nos acompaña, quisiera ver quiénes que puedan anotar, por ejemplo, con un uno aquellas personas que han trabajado o que conocen el software STAP Pro, que alguna vez lo han manejado o lo conocen, y con un 2 aquellas personas que nunca lo han trabajado, pues, que nunca lo han manejado. Entonces, en el chat, que puedan anotar. Con un 1 aquellos que lo han manejado lo conocen y un 2 aquellos que nunca lo han manejado. Bien, tenemos varios unos, hay varias personas que lo conocen, algunos sí que no tienen conocimiento acerca del software. Perfecto, excelente. Gracias por darnos un poco su respuesta. Quizás estamos como mitad y mitad, o un 60% que lo ha manejado y un 40% que no. Les cuento un poco acerca de lo que es el STAP Pro. El STAP Pro es un programa, es un software de diseño y análisis estructural eh, de uso general. No es un software de edificaciones ni específico para un área o un software de diseño de puentes o un software de diseño de edificios residenciales, pues, ¿no? Sino es un software de uso general. Quiere decir que nos da la habilidad o nos da las herramientas de poder diseñar cualquier tipo de estructura tanto en el ámbito residencial como también en el ámbito industrial, desde lo que son muros de contención, estructuras metálicas, estructuras de hormigón o de concreto, nos permite evaluar y diseñar edificios o edificaciones, pero también nos permite hacer por lo menos soportes para recipientes metálicos, nos permite diseñar los mismos recipientes metálicos también. Entonces, torre de transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas, o las estructuras que conforman las subestaciones eléctricas. Entonces, nos da la libertad de poder utilizarlo para una infinidad de estructuras, diferentes tipos de estructuras, y nos da las herramientas para poder trabajar con ella. Dentro de las funciones principales que tiene este software, tenemos lo que son motores de análisis con una variedad de opciones, en el cual nosotros podemos realizar análisis de comportamiento, pero también podemos, que son análisis lineales, pero también podemos realizar otro tipo de análisis como análisis no lineales, análisis P-delta, análisis pushover, eh, análisis dinámicos, movilizaciones de carga dinámica. Entonces nos da herramientas para poder utilizar diferentes tipos de análisis y poder evaluar el comportamiento de nuestra estructura. Otra de las cosas es que nos permite o tiene motores para verificación de códigos. Tiene una cierta cantidad de códigos. eh, Generalmente en toda Latinoamérica trabajamos mucho con las normas de cada país, con excepción de algunos tópicos en específico, pero en general la base de la norma de cada país se basa mucho en la norma americana, sea la ISC en el caso del acero o la ACI en el caso del concreto o hormigón. Entonces, el StatPro tiene los puntos normativos o tiene cada una de estas normas con las cuales nosotros podemos chequear y verificar de acuerdo a estos puntos cada uno de nuestros elementos y poder verificar cada uno de los chequeos que solicita la norma para poder ver si nuestros elementos pasan el diseño o fallan en el diseño como tal al revisarlo con la norma. También tenemos lo que son las visualizaciones de los resultados y los informes. Estas son algunas herramientas que tiene por lo menos para visualizar los esfuerzos en los miembros, para visualizar los diferentes diagramas dentro del momento flector, fuerza axial o corte,
y también nos permite verificar lo que son los factores de utilización del elemento o ratio o relación demanda-capacidad. Todas estas cosas podemos verlos dentro del reporte, al igual que las reacciones y otros puntos adicionales, que lo vamos a ver en la presentación. Y vamos a empezar con ese punto. Especialmente vamos a empezar con el punto de los reportes. ¿Qué nos permite obtener o qué reportes en lo que respecta al diseño de acero podemos obtener o podemos extraer de este software? Para ello voy a cambiar mi pantalla. Voy a cambiar la pantalla acá y les voy a presentar un modelo que tengo acá, en el cual vamos a hacer algunos ejercicios para poder visualizar algunos resultados. Acá tengo un edificio de una nave industrial o un galpón, depende de la ubicación en que se encuentren en el mundo. Bueno, es una edificación industrial metálica construida por vigas, pilares y tiene unas oficinas en la parte posterior. Eh, Esta es la estructura que tengo acá. Unas correas o costaneras, una viga principal, unos pórticos abiertos y en la parte posterior vamos a tener una estructura que va a servir como de oficina, donde tiene una escalera y tiene un entrepiso y un nivel de techo dentro de la otra estructuración. Entonces, para esta estructura vamos a visualizar lo que los reportes que nos permite dar. El software tiene algunas herramientas para modelado. Algunas personas, por ejemplo, los que no hayan utilizado el software, dentro de las herramientas para modelado, tenemos una herramienta que tiene unas plantillas. Estas plantillas nos permiten a nosotros poder establecer algunas estructuras típicas simplemente dándole algunas opciones. Por ejemplo, acá tenemos algunas estructuras tipo celosía o de cercha, que simplemente nosotros seleccionamos el tipo de la cercha, establecemos algunos parámetros como longitud, altura, espacio entre cercha, y automáticamente el software nos permite obtener una geometría de ese elemento. De igual forma, tenemos para pórticos, de igual forma se pueden establecer con algunos parámetros y fácilmente se puede obtener la estructura. Pero también podemos hacerlo para otro tipo de estructura como recipientes de forma cilíndrica, tanto en vertical como en horizontal. Y tenemos para otros tipos de elementos de diferentes formas o de diferentes configuraciones. Entonces, son herramientas que tenemos dentro del software que nos ayudan a un poco hacer la modelación de él, ¿no? Sin embargo, hablando de los resultados, que es el punto que vamos a tocar en esta parte, podemos irnos a la verificación o la visualización de los resultados se obtiene en el post-processing del software. Y acá nosotros definimos un envolvente y podemos seleccionar cuáles son los estados de carga o cuáles son los resultados que nosotros queremos visualizar o queremos ver. Para ello, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar los estados de carga de fuerzas mayoradas para ver lo que son las solicitaciones. Y bueno, acá nos permite ver algunas condiciones que podemos ver. Por ejemplo, actualmente por lo menos tengo seleccionado el tema de los desplazamientos y podemos ver gráficamente lo que son los desplazamientos de la estructura que tenemos, pero también podemos ver, por ejemplo, si yo deseo los momentos flector, podemos cambiar y eliminar y visualmente podemos ver los diagramas de momento flector o los diagramas transportantes o los diagramas de fuerzas axiales. Cada uno de los diagramas podemos visualizarlo de forma gráfica y también podemos
seleccionar para ver por cada uno elemento más detalladamente cómo son estos diagramas. En este caso, nos vamos acá al layout y nos vamos a lo que son los diagramas o gráficos. Y seleccionando un elemento, vamos acá a los gráficos. Ya, ahí sí estamos. Déjenme mover la pantalla acá de las preguntas y eso para acá. Exacto. Y seleccionando un elemento podemos ver los diagramas que tiene ese elemento, como momento flector, fuerza cortante y fuerza axial, con los valores que tienen y el tipo de diagrama que presentan el elemento en sí. Si colocamos una viga, entonces vamos a tener la curvatura de la viga donde tenemos el momento flector en la parte superior de la viga. Como por defecto el programa asume momento flector en la parte superior o en la fibra superior como positivo y momento flector en la fibra inferior como negativo. Ese es el signo que asume el programa. Y bueno, podemos visualizar en esa parte los momentos, también podemos visualizar lo que son los esfuerzos o los esfuerzos en un miembro. En particular, seleccionando el miembro, podemos ver los esfuerzos que tiene ese miembro a lo largo de la longitud del miembro. Yo puedo mover acá y aquí sí pueden ver, hay como un corte en el plano que va a lo largo de la viga y al mover yo el elemento puedo ver los valores de esfuerzos que me van cambiando acá sobre el elemento a lo largo de la sección o la longitud que tiene el mismo, ¿no? Estos valores pueden ser cambiados, en este caso los tengo en newton sobre milímetros al cuadrado, pero podemos cambiar las unidades y por lo menos presentarlo en kilogramos por centímetros al cuadrado, por ejemplo, esos esfuerzos. Y los valores los podría ver en otras unidades. Otra de las cosas que nos permite o podemos visualizar dentro del software, podemos generar algunos reportes para poder saber los máximos esfuerzos que podemos tener en ciertos elementos. Por ejemplo, si yo quiero saber, por lo menos en los elementos, las columnas, cuáles son los momentos que están aplicados sobre esas columnas principales, podemos seleccionar esas columnas o pilares y poder pedir un reporte de cuáles son los momentos. En este caso, por ejemplo, tengo que los pilares principales son los HE 320. Teniendo seleccionados esos elementos principales, yo puedo pedir un reporte para que el programa me diga, por ejemplo, un reporte de las fuerzas en dichos elementos. Y acá seleccionar cómo quiero agrupar esa fuerza. Por ejemplo, yo quiero agruparlos de acuerdo al máximo momento flector en el eje Z. Y le puedo decir, bueno, me los va a agrupar como valor absoluto y que me los agrupe de mayor a menor valor. Y también puedo seleccionar los tipos de carga o los estados de carga que quiero que aparezcan en ese reporte. Simplemente le damos a aceptar y vamos a tener un recuadro en donde vamos a tener cada uno de estos valores que los he mencionado y esto lo podemos cambiar también sus unidades. Por ejemplo, los momentos, si lo quiero en kilogramos por metro, puedo cambiar los kilogramos por metro y puedo tener las unidades, teniendo así que el elemento que tiene el máximo momento flector, por lo menos es el elemento o está en el nodo 79 y es el elemento 164. Son algunas de las visualizaciones de los reportes, de las fuerzas que podemos ver. Ahora, con respecto al diseño, nosotros podemos darles comandos de diseño y que nos pueda verificar de acuerdo a la normativa los miembros que vamos a diseñar. Para poder ver los resultados de diseño, entonces pasamos, una vez que damos los diferentes parámetros y que solicitamos el diseño del elemento, pasamos a lo que es el archivo de salida. Y en el archivo de salida nos aparece una lista con cada uno de los elementos diseñados o mandados a diseñar, los cuales nosotros podemos darle o especificar el, el reporte cuán específico queremos que sea.
Si queremos que simplemente nos diga si el elemento pasa al diseño o no pasa al diseño, es lo que va a hacer en este caso, por ejemplo, estos miembros, el elemento número 2, el elemento número 3, simplemente nos da un reporte simple o sencillo en donde dice dentro del status, si el elemento pasa, y nos dice su valor de utilización, que en este caso es 0,55 para el elemento número 2, que simplemente es la relación demanda-capacidad. Quiere decir que este elemento está trabajando a un 50% o a un 55,8% de su capacidad en sí. Nos da, por ejemplo, cuál es la máxima solicitación, en dónde está ubicada, en este caso al inicio de este elemento, y nos da la referencia normativa, la referencia por la cual es la que rige el diseño. En este caso es la ecuación H1-1B. De acuerdo a la norma establecida, que para nuestro caso, de este ejemplo, establecimos que lo pudiera diseñar con la ISC, ISC 360 del 2016. Entonces, bueno, uno podría ver, bueno, cuál es la ecuación H1-1B en la normativa y puede determinar cuál es la carga o cuál es la consideración de solicitación por la cual se está diseñando. Ahora, esto simplemente es para como saber si el elemento pasa o no pasa, pero si yo necesito un diseño más específico o poder tener más datos, yo lo puedo hacer también. En este ejemplo, por ejemplo, al elemento número 1, yo le pedí al programa que me pudiera dar eh, un informe detallado del diseño del elemento. Entonces, si lo vemos acá, para este caso, bueno, aquí nos menciona la norma bajo la cual se está diseñando, el método por el cual se está diseñando, y nos aparece el mismo resumen que ya habíamos visto en el elemento número 2, en donde nos dice si el elemento pasa o no pasa y cuál es la cláusula por la cual está rigiendo el diseño, pero también nos aparecen cada uno de los chequeos que se realizan. Por ejemplo, nos menciona acá la verificación de la esbeltez del miembro y nos dice cuál es su parámetro de esbeltez, que en este caso el normativo era de 200, por ser un miembro que estaba solicitado a compresión, pero también nos dice cuál es el actuante. Es decir, en este caso este elemento tiene un parámetro de esbeltez de 106. Está dentro de lo permisible. Eh, También nos menciona acá, a continuación, por un resumen de las características de la sección que estamos diseñando y después tanto la sección como los materiales, y después nos empieza a hacer un chequeo o nos empieza a mostrar el chequeo de cada uno de los elementos. Acá al principio simplemente son las características o cualidades del material, como cuál es el área, cuál es la inercia de ese material, cuál es la propiedad que tiene el FY y el FC, el FU, perdón. Nos muestra también lo que son las longitudes de ese elemento, cuál es el valor de K y L que vamos a considerar para ello. Y también nos hace una comparación de cómo se clasifica esa sección de acuerdo a la normativa. Si se clasifica como una sección compacta o no compacta, que es lo que nos está mostrando en la parte inferior, pues, la clasificación de dicha sección. Y después empieza lo que son el chequeo. Por ejemplo, acá nos muestra toda la verificación el chequeo por fuerza axial y nos muestra cada uno por ruptura, por flexión, por fuerza axial pura, como cuáles fueron los valores que obtuvimos y cómo es el comportamiento para ellos. Nos muestra para cada uno de esos valores o para cada una de esas consideraciones, cuál es el ratio, cuál es la demanda capacidad para esa solicitación. Igualmente nos menciona fuerza, la, la flexión o por ejemplo fuerza torsional o la torsión en el elemento. Y después nos hace los chequeos, por ejemplo, el chequeo de corte, y también nos muestra el chequeo por flexión y después los chequeos combinados, que son flexocompresión o flexotracción, la combinación de fuerza axial con flexión. Y cada uno de estos chequeos nos indica cada uno de los factores que se utilizaron para verificar y nos indica también cuál fue el ratio tenido.
Y bueno, en el principio nos dice simplemente cuál es la cláusula eh, crítica, que en este caso es la flexocompresión para este tipo de elementos, que es el que nos da este ratio de 0,691, pues, que es el que al principio nos menciona. Ahora, para este tipo de elementos, yo no le solicité, por ejemplo, para este caso, verificar la deflexión o la flecha. Sin embargo, lo hice con otro elemento, que creo fue el 350. A ver, vamos a ver para verificar cuál fue exactamente. Si nosotros me voy a ir a los parámetros de diseño y ahí vemos cuál fue el elemento que yo le pedí verificar la flexión o en este caso la flecha. Eh, vamos a entrar en el diseño y vamos a chequear. Claro, este elemento que están acá, que fueron el 310, 323 y el 300 y el 281, yo le pedí que pudiera chequear por un parámetro de deflexión de L sobre 360. Es decir, esa es la deflexión permisible en este caso. Entonces, teniendo este valor, él va a poder verificar y chequear la deflexión que tiene el elemento y va a ver si la deflexión está dentro de lo permisible. Pero también lo va a hacer de acuerdo a la consideración de carga de servicio, no las consideraciones mayoradas, sino las consideraciones de carga de servicio. Si veamos el reporte, hay algunas preguntas que están realizando en el chat. Las vamos a ver al final. Las respuestas a estas preguntas las pueden ir haciendo. Aquellos que tengan preguntas para que no se les pase, les invito a que puedan hacer las preguntas y vamos a dejar unos 15 minutos más o menos al final para poder responder de acuerdo a la cantidad de preguntas para poder verlas cada una de ellas. Si nosotros nos vamos entonces nuevamente para terminar con la parte de reporte, nos vamos al reporte de salida para poder chequear el tema de por lo menos el 310, que fue uno de los elementos que teníamos asignado para el chequeo de la deflexión. Si lo vemos acá, entonces acá podemos apreciar o podemos ver que adicional de los reportes que ya habíamos visto en el otro, eh, nos menciona acá un chequeo por cargas de servicio y nos dice cuál es la máxima deflexión que podemos tener. En este caso, eh, la longitud crítica o el estado de carga crítico para el caso verificado fue el caso número 28. Y el ratio, o sea, dice que pasó el diseño y que el ratio era 0,25, que es el ratio que teníamos en ese caso o para ese caso. Entonces, se incluye dentro de la verificación del diseño, pero para cargas de servicio, ese chequeo de deflexión o de flecha también. Bien, eso es con respecto a lo que son los resultados de diseño y los valores que podemos tener dentro de las verificaciones dentro del diseño de los elementos. Ahora, si pasamos acá, bueno, esto es importante. Gustavo pregunta que si permite optimizaciones. El programa tiene dos opciones. Bueno, no tiene dos opciones, tiene varias opciones para nosotros poder diseñar. Tiene varias opciones para poder diseñar. Entre las opciones para poder diseñar o entre los comandos que tenemos para poder diseñar está el comando de checkcop. El comando de checkcop nos permite a nosotros simplemente chequear y decirnos si el elemento pasa o no pasa. Y nos dice la utilización que tiene el elemento, ¿no? Tenemos también otra opción que en este caso es el select. Y el select lo que va a hacer es que el programa chequea una vez y si el elemento falla o tenemos un elemento que falla, él va a tomar la sección superior mayor y lo va a dejar ahí. Va a decir, bueno, con este falla y va a tomar la sección superior mayor. Y puede ser que siga fallando o puede ser que ya no falle. O si ¿cómo se llama? El elemento no falla,
sino que está, ¿cómo se llama? Sobrediseñado o estamos sobrediseñando, él lo que va a hacer es tomar la sección menor. Y tenemos la otra opción que es el Select Optimist, que este sí nos permite hacer una interacción. O sea, lo hace internamente el programa, hace una interacción entre los diferentes elementos que podamos tener y nosotros le podemos establecer un rango también desde dónde a dónde va a interactuar, va a ser la interacción. Y él va a escoger dentro de ese rango que nosotros establecemos cuál es la sesión que mejor se adapta o que cumple de forma más óptima desde el punto de vista tanto de resistencia como de economía con el diseño. Pero esto siempre va a ser dentro de un mismo tipo de sección. Es decir, si es una sección H, vamos a poder darle secciones diferentes de H, pero no me va a cambiar de una H a otro tipo de sección o una sección por lo menos tubular o una sección diferente. Ese es lo único. Entonces, pero esas son las opciones que tiene ahí para lo que tiene el diseño. Igual, si quizás no queda claro esa parte, lo vemos al final un poco para que a lo mejor aclare un poco más la pregunta y lo vemos en detalle, ¿no? Aproveché que estaba acá cerca de los comandos para poder mostrarlo y aclarar ese punto de una vez también. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que el siguiente punto que tenemos es el Steel Auto Drive. Y vamos a ver qué significa eso. Dentro del programa tenemos la opción de poder hacer unos planos que podamos establecer algunos tipos de planos. No de forma tan como que afinada o quizás lista para poder presentar, pero sí para como tener un bosquejo, que podamos presentarlo a la persona, al dibujante y que le sea mucho más fácil poder eh, presentar los planos para construcción. O sea, es más como un bosquejo que como un producto terminado, lo que nos da el software, ¿no? Pero lo que nos permite esto es, por ejemplo, obtener diferentes planos o vistas en planta o en elevaciones de los diferentes elementos que están dentro de esa vista. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar este elemento y podemos pedirle que nos pueda generar un plano a esa altura. Entonces, indicamos la sección, si le queremos la parte de la sección o la sección completa, y le damos que queremos que lo pueda dibujar o que lo pueda representar. Y ahí obtenemos, por ejemplo, la planta de ese techo, en donde nos muestra cada uno de los elementos que están dentro de eso, tanto los elementos luna como los elementos internos, que serían las vigas y nos los muestra con los ejes, que es mucho más fácil nosotros simplemente esto pasárselo al dibujante o al proyectista y que él pueda afinar ya estos dibujos. Pues igual las secciones de las líneas que nos dan es la sección que tiene el elemento, pues ya sería afinar un poco el tema de la presentación o la calidad, pero se adelanta muchísimo con lo que respecta al plano en sí, ¿no? También además de eso, nos da un listado en donde, bueno, cada uno de esos elementos no les coloca el texto de la sección que es, sino que los da como una marcación, donde por lo menos aquí menciona C1, C3, GM8, GM6, BS5, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, fácil, BS5, que es este BS5, es un UPN 180, por ejemplo. Y nos muestra la sección transversal del elemento. Eso es lo que permite ahí. Además de eso, nos da una aproximación de lo que son las longitudes o una ubicación de los elementos que tenemos metálicos, tanto en longitud como en peso en toneladas en este caso, ¿no? Y bueno, ya estos son nomenclaturas que también se utilizan como leyenda dentro de la estructura,
pero no es de tanta importancia en sí. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene, una de las cosas que ayuda a poder disminuir, eh, por ejemplo, la información que uno pueda pasar es mucho más fácil de pasarla, no son líneas que después tenemos que marcar en un plano a papel o de otra índole, sino que ya tenemos un bosquejo un poco más adelantado, que va a ser fácil para pasarlo a la persona que vaya a dibujar, o si nosotros vamos a hacer el dibujo igual ya tenemos algo adelantado del dibujo que vamos a realizar. Eso lo podemos ver en diferentes elementos. Por ejemplo, ahí mostré la planta, pero también podríamos hacerlo, por ejemplo, en una elevación que podamos tener acá. De igual forma, podríamos obtener la elevación de los elementos. Por lo menos ahí se en planta otra vez. Perdón. Quería sacar la elevación. Le damos acá, le damos en este caso en Z. Lo estoy agarrando mal, disculpe. Sacar este plano y este de acá. Le pondríamos en Z. Ya, ahí sí. En Z, y bueno, ahí nos muestra la vista de la elevación de los elementos que están en esa elevación, en ese eje en particular. De igual forma, de la misma forma, simplemente nos indica las distancias que tienen, distancias a ejes, y nos indica la nomenclatura que puede tener. Entonces, de igual forma, bueno, nos dice esa nomenclatura, hay una tabla donde dice cuál es la nomenclatura y también nos da una especie de ubicaciones o cómputos métricos dentro del software o del programa. Y otra de las ventajas que tenemos dentro del software, que para mí particularmente es una de mis favoritas, realmente es un avance muy importante o significativo, además de lo que hemos podido ver acá, es lo que es la integración de un software de diseño de conexiones dentro de nuestro mismo modelo. Dentro de este mismo modelo tenemos la integración de uno de los software más potentes con lo que respecta al diseño de conexiones, que es el Run Connection, ¿no? Y tiene un módulo, esta versión, que nos permite integrar fácilmente el modelo estructural con el diseño del Run Connection, en donde nosotros podemos asignar una junta a los elementos que tenemos dentro de nuestra estructura y simplemente establecemos el código de diseño con el cual vamos a diseñar y le establecemos las combinaciones de cargas que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá mencionamos cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar para el diseño. Le podemos establecer acá, definimos cuáles son cada una de las juntas que nosotros queremos diseñar. Por ejemplo, yo quiero diseñar el soporte de esta placa que está acá, de esta viga con esta ménsula que está acá, que voy a tener ahí, y yo puedo simplemente asignarle a esa unión un código de diseño para poder revisarlo y puedo asignarle un tipo de conexión, que hay diferentes tipos de conexión acá disponibles. Entonces, si yo le digo, bueno, una conexión tipo soldada, acá nos da una ilustración, un poco de cuál es el tipo de conexión. Yo le digo, bueno, vamos a colocar una conexión soldada y ya ahí yo tengo una junta asignada, pues una conexión asignada en este caso no se me visualiza o la podemos visualizar con ese hash en gris que nos indica que hay ya ahí una conexión diseñada y esa conexión yo la puedo ubicar acá. Y bueno, acá ya tengo algunas conectadas en donde nos muestra con un código de colores verde aquellas conexiones que están bien, en amarillo aquellas conexiones que hay una advertencia, algo que tenemos que verificar o que chequear, y rojo aquellas conexiones que, bueno, realmente nos están fallando o que tienen algún problema, no están cumpliendo.
Y nosotros podemos ver para esas conexiones, podemos ver los detalles del módulo, igual como en RAN Connection. Hay muchas personas que no utilizan, por ejemplo, el Step Pro, pero sí han utilizado el RAN Connection con otros elementos, ¿no? Y una de las ventajas de tener esta integración es que podemos tener la oportunidad de poder ver las herramientas del Ranconation integradas acá y nos ahorramos el tema de traspasar las cargas y cargar con secciones, crear una junta de las sesiones que intervienen y trasladar las cargas, porque ya eso automáticamente está o estaría dentro del programa. Entonces, si nos vamos a los reportes, por ejemplo, para ver un detallado de la información de reporte del programa, podemos ver acá nosotros cada una de las combinaciones de cargas que no tuvimos que cargarlas, no tuvimos que asensarlas porque ya estaba integrado con el software, ya estaba integrado con eso. Y nos muestra cada uno de los momentos, de las fuerzas que intervienen en el diseño o revisión que se va a hacer de la conexión en sí. Y después, bueno, nos muestra el chequeo que se realiza, en este caso para una conexión soldada, se verifica la soldadura y también se verifica el soporte en sí, pues, ¿no? Em, en este caso, el pilar o la columna. Y obtenemos cuál es la máxima capacidad. Si nosotros necesitamos poder visualizar, bueno, pero cuáles son la normativa o cuáles son la formulación que está utilizando el programa para poder por lo menos obtener ese valor de ratio, también lo podemos visualizar o también lo podemos ver. Nosotros le damos acá en la parte de fórmulas, en el icono que se ve acá, y lo que va a pasar es que nos va a mostrar esa formulación. De dónde sale cada uno de los valores, cuál es el chequeo de la formulación que hace de acuerdo al parámetro normativo que también nos los muestra o la ecuación referida en la norma. Y ahí nosotros podemos tener un mayor control y poder ver, bueno, está fallando, pero ¿por qué está fallando? Cuál es la situación? Y en dado caso, ¿qué es lo que le tengo que cambiar? Ah, bueno, pero ¿qué interviene acá? Bueno, acá interviene el diámetro del perno, interviene el espesor de la soldadura, o interviene, a lo mejor si está fallando el elemento de soporte, cuáles son las cosas que está interviniendo y por cuál está fallando, y de acuerdo a eso, nosotros poder ver qué tenemos que hacer, cómo reforzar, cómo a lo mejor aumentar diámetros de espesores y saber qué es lo que hay que hacer, pues, que muchas veces es lo importante, pues, ¿no? Cuando hacemos un diseño, perdemos a veces con el software, a veces el control, si nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo el programa o qué es lo que está haciendo el software. Siempre al final nosotros somos los ingenieros, el software es una herramienta, no podemos pedirle que él analice y haga todo, pues hay muchas cosas que nosotros somos los que tenemos que analizar los resultados y ver cuáles son las mejores condiciones o las mejores soluciones que podemos dar. Dentro de esto, entonces tenemos acá algunas opciones para que nosotros podamos configurar o cambiar algunos elementos o algunas consideraciones del elemento que estamos en sí diseñando. Bueno, y así hay muchos tipos de conexiones que podemos aplicar o que podemos utilizar, no solamente ese tipo de conexiones, sino, por ejemplo, acá tengo una conexión a momento de la placa base, por ejemplo, que es una de las cosas que vamos a hacer. Entonces tenemos una placa base con un diagonal que tenemos y nos muestra la placa base con los pernos, la soldadura y la diagonal, y que nosotros también podríamos configurar acá para obtener las diferentes valores. Y así, bueno, podríamos diseñar otro tipo de conexiones. Por ejemplo, acá tengo una placa base sin diagonal, solo la placa base, sin el diagonal. Y también tenemos, por ejemplo, conexiones a corte, que no solamente tenemos conexiones apernadas también, que podríamos ver, estos otros tipos de conexiones, una conexión de placa extrema, y también tenemos conexiones de corte que estaban asignadas por acá.
una conexión de corte de una viga o otra viga principal a una viga secundaria. Entonces, bueno, hay infinidad de conexiones que nosotros podemos hacer y obviamente esto nos ahorra mucho tiempo y también nos permite, dentro de esto tiene las facilidades del software de Run Connection, que además de los reportes, de la vista que tenemos, nos crea un plano de XF que podemos exportar fácilmente y el detalle ya tenerlo para también con bosquejo adelantado para poder afinarlo dentro del software que ya vayamos a utilizar como AutoCAD o MicroStation o cualquier otro software para nosotros afinar un poco la presentación final de esto, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las ventajas que podemos ver y que tenemos dentro del Stack Pro, que nos brinda el Stack Pro, que ciertamente son buenas, pues son muy buenas y que están disponibles para nosotros que a veces no conocemos o que desconocemos, que era lo que queríamos presentarles y poder ver en esta presentación. Vamos a dar el tiempo, entonces, a poder pasar el tiempo de las preguntas, pues responder las preguntas. No sé si Walter me puedes ayudar a poder leer, porque hay varias preguntas, veo ahí, y ahí puedo ir dándole respuesta. Sí, por supuesto, yo te voy ayudando. A ver, déjame que hay muchas. Voy a ver de dónde Sí, empiezan las buenísimo, qué preguntas. bueno que han estado pendientes y bueno, que puedan estar haciendo esas preguntas. A So- mí me encanta que las personas hagan preguntas, porque eso demuestra que están interesados y que quieren aprender. Pues. Eso es buenísimo. eso es buen síntoma. Ya, partimos con la primera. Dice, dame un segundito. A ver, creo que César pregunta, ¿tiene incorporado el código de diseño de perfiles conformados en frío, AISIE? Exacto. Sí, sí tiene esa utilización. Hay una dentro del software, tenemos un catálogo de secciones, de elementos en especificaciones. Por ejemplo, podemos ver una base de datos en donde el programa nos permite diseñar cuatro tipos de materiales. Entre esos materiales tenemos lo que es conformado en caliente y también tenemos conformado en frío. También está disponible esa opción. Y también tenemos aluminio para diseñar como un aluminio. Y también tenemos madera. También nos permite poder analizar y conformar. En el tema de la madera, la normativa no se ha actualizado, no es muy reciente. La normativa para diseño de madera es una normativa antigua, pero por lo menos podemos utilizar las secciones y poder verificar y poder chequearlo. Pues quizás hacer el análisis y hacer la verificación de la normativa ya por nuestra cuenta, ¿no? Y eso por lo que es las secciones. Este catálogo pueden ser editados y nosotros podemos agregar secciones adicionales, pues por ejemplo, quizás hay algunas secciones acá que, por ejemplo, nosotros necesitamos y creemos que no están disponibles o no son exactamente las mismas secciones de las que tenemos en nuestro país. Y esas sesiones, aun cuando, por ejemplo, sean secciones tipo canal con atizadores o simples canales o ángulos doblados, pero no está exactamente el espesor o la longitud dentro del catálogo, nosotros podemos agregar esas sesiones dentro del catálogo. Podemos agregar esas sesiones de nosotros. No tiene la opción todavía de crear un catálogo, por ejemplo, que yo diga, bueno, voy a crear un catálogo de Chile y voy a agregar Chile y crear un catálogo exactamente mío. Tendría que tomar un catálogo de otro país, por ejemplo, de Inglaterra, y poder agregarle dentro del catálogo del país, poder agregarle yo las secciones adicionales. Por ejemplo, yo creo, no recuerdo si acá tengo algunas agregadas. Creo Douglas, que sí, vamos a ver. en esa misma línea, Fernando Elorza pregunta, ¿es posible ingresar una librería estándar de perfiles tipología ICHA en Stack Pro?
tiene que ver con lo que estás viendo, parece. Perfecto, muy bien. Claro, es igual a lo que estoy hablando. Entonces, fíjate que acá yo tengo unos perfiles de canales diferentes que no estaban dentro de esta categoría. Los agregué adicionales. Este 60 y este 90 es un perfil adicional que yo agregué con características de perfiles de acá de Chile en este caso. Entonces, es como te decía, que le decía también a la primer comentario, si podemos agregar esa librería dentro del software para que esté disponible, siempre y cuando sea el tipo de sección que esté, por lo menos en ángulo, podemos agregar un ángulo, pero por lo menos acá no nos sale disponible por lo menos un perfil tipo omega. No está disponible el omega, no podríamos agregarlo dentro del catálogo. Podemos diseñar la sección y tenerla de otra forma, pero como catálogo para que podamos tenerla disponible ya, no va a estar, ¿no? Eh, pero tenemos que agregarla en el catálogo de otro país. No nos Mm, permite, aun cuando nos permite claro. agregar secciones, no nos permite agregar un catálogo de un país que no esté disponible dentro de la configuración original. No sé si Ya, quedó, Douglas. quedaron bien con la, Sí, con la respuesta o tienen dudas con eh, respecto a eso. Parece que hay alguien más por ahí que quiere decir algo. a ver, hola Douglas, ¿qué tal? Mira, Douglas, hay una librería que anda circulando por ahí, perfiles ICA. Entonces hay que introducirla. Sí, Cuando yo usé la librería, se introduce como un perfiles chino, digamos, como nosotros nunca vamos a usar, bueno, por el momento, a lo mejor en el futuro sí, perfiles claro, chinos, podría utilizarse ¿ya? en una Entonces, categoría. claro, esa Claro. librería se coloca y anda circulando por ahí. Eh, y creo que y es fácil de que si están interesados yo podría conseguírsela, digamos, en caso de que Ah, alguien lo perfecto, que ya requiriera. está creada y que solamente se anexa Claro, ya como un archivo cosa externo y de se anexa para que se grabe. sí, Claro, para Ok, que no tengan que gracias. crearlo manualmente cada uno de los perfiles que van a utilizar, sino que utilizarlos. Buenísimo, Kenneth. Si lo puedes compartir, súper bien para así sí, compartirlo con de todos los todas demás maneras, asistentes del sí, seminario. te lo voy a hacer llegar y entonces tú se lo distribuyes a los demás, digamos. Muchas gracias. Creo que Perfecto, lo tengo ¿no? por ahí, Buenísimo, debo tenerlo excelente. todavía. Ok. Ya, Ya, si no, igual, bueno, Fernando se puede crear Elorza. manualmente como les estaba explicando. Ya. Ya, Douglas, sigamos. Fernando Lorza dice, ¿cómo se relaciona StatPro con modelos BIM? Por transferencia IFC. Y después, dentro de lo mismo, pregunta, ¿hay interoperabilidad bidireccional de información, modelos BIM con este software? Sí, la respuesta es sí. Fernando, bueno, el Stack Pro ahorita están trabajando en una interfase que es una interfase física, que ahorita yo les mostré lo que es la interfase analítica, donde uno puede realizar la evaluación, el análisis y todo esto, pero existe la forma de conectar nuestro modelo físico a un modelo analítico dentro del mismo Stack Pro, que ese modelo tiene una intercomunicación con varios tipos de software BIM, tanto de la línea de Bentley como fuera de la línea de Bentley, como Revit o Tecla, y que tú puedes exportar fácilmente al software BIM y viceversa, pues puedes traer de BIM al software y puedes también modificar algo en el software y después llevar a BIM, pues. Y esa es la idea. Con esto, el modelador físico tiene tiempo que está en desarrollo, aún está en desarrollo, hay muchas cosas que le están mejorando, pero esa es la idea, pues que pueda haber una interconexión entre BIM y la parte del diseño analítico. Así es. Ok, Douglas. Gustavo parece que ya esta pregunta la había respondido a mitad del seminario. Dice, ¿permite optimizaciones? Me refiero a cantidades de aceros, dice. Claro, no sé, Gustavo, si te quedó duda con respecto a esa parte cuando yo expliqué un poco las herramientas de optimización o quedó bien No, la no, respuesta, quedaste satisfecho con la respuesta. no, sí, está ok. Ok.
Gracias. Ah, ok, súper, Gustavo. Es Creo posible, que, Walter, dice, creo que faltó sí, una pregunta de Fernando, que estoy viendo acá el chat, que preguntaba, alguien preguntó y creo que ya nos pasamos de esa, que cómo considerar el efecto de segundo orden para diseño, que Fernando lo mencionó. Está puede que se dentro me haya de los pasado. parámetros de diseño, entre los parámetros de análisis, el software, al darle los comandos análisis, te da una serie de comandos que tú puedes utilizar. Por ejemplo, pdelta, y puedes establecer el número de iteraciones con el cual vas a trabajar y te va a considerar el desplazamiento dentro de los esfuerzos. Que es el pdelta, pues, o sea, te establece la fuerza sobre la estructura, va a generar un desplazamiento y después ese desplazamiento, aún con la fuerza aplicada, va a generar una fuerza superior o adicional a la fuerza inicial. Entonces, dentro de las opciones para análisis, hay diferentes tipos de análisis, no solamente el análisis de comportamiento, sino hay otros tipos de análisis que pueden ser utilizados y bueno, son estos. Eso es, igual es un mundo, cómo utilizar cada uno de los análisis, pero está ahí, pues, ¿no? Están los análisis no lineales, los análisis de pushover, y tiene su configuración, pues por cada uno de esos análisis tienes tú cómo configurarlo para poder realizar el análisis en sí. Adelante, Walter. Ok. Fernando Lorza pregunta, ¿es posible modelar elementos que tomen solamente tensiones, edificios de bajos requerimientos sísmicos? Sí, se puede Solamente generar, tensiones. pero cuando hablas de solamente tensiones, por ejemplo, que podamos, por ejemplo, un tensor, por ejemplo, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, que yo pueda generar un tensor que nada más lo pueda modelar y diseñar para que pueda resistir carga de tracción y que de compresión no considere carga de compresión. ¿Es esa la pregunta, Fernando, o te refieres a otro tipo de Sí, tema? sí, hola, buenas tardes. Sí, se refiere a eso, que Muy normalmente buenas los tardes. edificios Ya, livianos se consideran por un grado cierto, una pretensión, digamos, cables, digamos, en vez de diagonales. A eso se refiere, los efectos de diseño ya. de Sí, sí, edificios pequeños. sí es posible que tú puedas algunos elementos establecerle cuáles son los valores que va a considerar o los esfuerzos que va a considerar y aquellos que van a desconsiderar, como también cuando tú estableces, por ejemplo, unas rótulas, cuando tienes conexiones, puedes establecer rótulas que sean globales o parciales también, y puedes establecer un valor parcial de rotación, igual puedes crear un resorte de igual forma, ¿no? Y con lo que mencionas de las tensiones también, pues se puede establecer, por ejemplo, en las especificaciones de los diferentes elementos, nosotros podemos establecer eh, cómo diseñar ese elemento y podemos decir, bueno, diseñarlo solo a tensión, colocarlo inactivo, a solo compresión, que considere solo compresión en ese elemento como por lo menos un puntal, y ese elemento solamente va a considerar esa fuerza y va a despreciar cualquier otra fuerza, no la va a considerar o la va a distribuir entre los otros elementos circunvecinos a él para que puedan considerar esos esfuerzos. Adelante, Walter. Dice Fernando Lorza, dice, ¿entrega el software centro de masa y de rigidez del sistema? Sí, cuando se hace el análisis dinámico, el software puede calcular el centro de rigidez y también nos calcula lo que es masa participativa, todo el tema que se requiere con respecto a tema sísmico. Si no los muestra, ahorita sí no tengo en este modelo, no tengo cómo mostrarlo porque no le coloqué sismo, le coloqué más que todo viento, que era el factor predominante o mandante, pero sí se puede hacer y tiene la opción de poder mostrar, calcular. Él actualmente con las cargas, calcula el centro de masa y también el centro de rigidez. Ok. Gustavo pregunta, ¿modela uniones entre elementos estructurales? ¿Cómo graficar? Esa parte no la entendí. ¿A qué te refieres
o empalmes, o sea, continuidades Sí, entre elementos. ese. Por ejemplo, una columna, ya, sí, dentro A mí me parece del correcta, Rank Gustavo, ¿eh? Connection existe, sí, ahí respondió Gustavo que sí, que a eso se refería. Sí te permite, Ok, Gustavo, hacer lo que es empalme o diseñar los empalmes tanto de columnas como de vigas. Dentro de las opciones del Rank Connection está esa junta, pues, esa junta para que podamos diseñarla o tenerla, o diseñarla. Ok, ya. gracias. De nada, ¿Incluye de nada. ubicaciones finales con elementos de uniones? No, en esa casa se las debemos, todavía no. Solamente los elementos modelados. Las ubicaciones únicamente de los elementos modelados en su longitud de eje axial. Es lo que nos otorga la ubicación. Igual la ubicación es una aproximación, no es algo como afinado, es una aproximación del valor en kilogramos y por longitud de elementos. Pero no incluye las conexiones ni elementos de conexión. Si es una aproximación, entrega un porcentaje de aproximación, o sea, más o menos 15, más o menos 20, más o menos algo. Sí, o sea, pero o sea, no te dice cómo exactamente cuánto, pues, o sea, te digo que es una aproximación porque lo que él te va a tomar es la longitud que tú tienes del elemento en sí. Por ejemplo, él va a tomar la longitud del elemento modelado. Él hace la ubicación de acuerdo a la sección que tú definiste y a la longitud del Ya, elemento. Por ejemplo, este elemento ya. tiene 10 metros, O entonces sea, por eje axial. Entonces, él te va a tomar esa longitud para poder ubicar y determinar cuál es. Entonces, por eso a o lo que sea, me refiero multiplica, que es una ya, aproximación. multiplica por el peso lineal del elemento, o sea, por kilos metros. Claro, así es. Eso, Así eso, es. sí. Ajá. Ya, bien, 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 bien. Ok. Fernando Lorza pregunta, ¿considera elementos no lineales que funcionen solo en compresión o solo tracción? Sí, es lo que comentamos hace rato, que teníamos especificaciones para poder establecer especificaciones para elementos que solamente funcionen a compresión o a tracción. Ok. Otra pregunta dice, ¿entrega cargas dinámicas y estáticas en placas base a fundaciones? El tema de la placa base a la fundación, chequea la placa base, tanto por las diferentes combinaciones de cargas como dinámica o estática, pero la transferencia a las fundaciones no se hace mediante el diseño de la placa base, sino que también tiene un módulo que se llama dentro integrado, que es el Stack Foundation, y nos permite obtener las reacciones de la estructura, llevarla a las fundaciones para poder, dentro de ese módulo de fundaciones, hacer el diseño de las fundaciones. Pero sería por aparte. Uno diseña la placa base por un módulo y las fundaciones también las podemos integrar con otro software de diseño de fundaciones y se diseñan las fundaciones en un módulo diferente. Lo que sí hace en el tema del diseño de las fundaciones, o la placa base, es que nos chequea lo que es el corte del hormigón, los chequeos de los pernos de anclaje con respecto al hormigón o al pedestal de acuerdo a cómo esté configurada nuestra fundación. Si hay un pedestal o simplemente es ya directamente la base, ese chequeo que establece la ACI con respecto a los pernos de anclaje y el cono de corte del hormigón, eso sí lo hace dentro del chequeo de la placa base. Ok, Luego dice, permite determinar el área superficial de los perfiles. Esto para efectos de pinturas y sistemas de protección y determinación de masividad de los perfiles. No nos permite hacer esto, pero si nosotros tenemos un modelo BIM o lo integramos con un modelo BIM dentro del software BIM, esto creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí lo podríamos obtener, pues, ¿no? Pero ya no dentro del StatPro, sería dentro del software BIM que podamos estar utilizando.
Ok. Dice, permite hacer un análisis de carga por fuego en la estructura y revisar comportamiento. No, ahí se la debo porque no estoy seguro. Sé que nos permite establecer los recubrimientos por fuego. Es decir, a la sección nosotros podemos establecer algunas, pero el reporte de salida del análisis por fuego no estoy seguro. Entonces así la anoto y estoy pendiente para poder darle respuesta con respecto a eso porque realmente no tengo esta información. Ok. Luego dice, perdón, dice, dimensiona pernos de anclaje. Sí, dentro del diseño de las conexiones se diseñan también los pernos de anclaje y nosotros establecemos el tipo de perno que vamos a utilizar. Por ejemplo, si veo acá una de las conexiones de las placas, podemos verlo. Acá están los pernos y yo puedo decir qué tipo de perno podemos utilizar. Si es un perno, por lo menos este es un perno con arandela final, pero si es un perno tipo J, también lo podría utilizar y cambiar eh, el tipo de perno para poder dimensionarlo. Por ejemplo, acá menciona el tipo de tuerca y acá menciona el tipo de perno. Por ejemplo, ahí lo puedo cambiar y puedo colocar un perno tipo L, por ejemplo. Y bueno, ahí tendríamos un perno tipo L o si lo quiero cambiar y bueno, puedo colocar un terno tipo J, puedo colocar el terno tipo J o simplemente dejarlo como tuerca, ¿no? Y bueno, si se fijaron que cuando cambié los tipos de perno empezó a fallar acá, porque hace el chequeo, que era lo que preguntaron hace rato también, del perno con el hormigón. En el reporte de salida aparece ese chequeo del perno y el hormigón que lo podemos ver y verificar. Y también, bueno, las tensiones en los pernos, la placa base, cómo están las tensiones en los pernos que están a tracción, los pernos que están a compresión, y la placa base en sí, pues. Nos muestran los conos de corte, cómo están los conos de corte, que esto no lo mostramos en la presentación, pero también nos muestra eso. Adelante, Walters. Dice, ¿el módulo de diseño de conexiones viene incorporado en StatPro o se debe comprar aparte? El módulo de El diseño de módulo viene, conexiones. sí, sí, entendí la pregunta. El módulo viene, el Stat Pro tiene dos licencias. Hablando del tema de licencia, está la licencia básica, que es el Stat Pro, y está la licencia Stat Pro Advance. La licencia de la Stat Pro Advance es la que viene integrada con el módulo conexiones. En la básica también se pueden diseñar algunas conexiones, pero son limitadas, no tiene toda la galería. Hay algunas que se pueden hacer solamente. Entonces, la que tiene toda y la galería disponible es la del Stat Pro Advance. Ok. En el diseño de la conexión, verifica la zona panel. Cuando se refieren a la zona panel, no sé si puede aclarar un poco más esa pregunta para ver a qué se refiere. No sé Sí, el quién la hizo encuentro la entre una pregunta. columna y una viga en la zona panel por corte. A eso se refiere. Sí, sí, sí verifica el encuentro y chequea también no solamente la conexión en sí, o sea, no solamente la plancha y los pernos, sino chequea la flexión tanto de la viga como de la columna, chequea la flexión en el alma y en el ala y si el elemento falla o no falla. No únicamente el perno y la plancha, sino los elementos que intervienen también son chequeados. Ok. Dice, el diseño de las conexiones es por carga. En nuestra normativa, lo normal es por capacidad del perfil. Acá sí, o sea, tiene dos opciones. Uno puede diseñar por cargas con el LRFD y también puede diseñar por el ASD, que sería por capacidad admisible o por capacidad.
tiene las dos opciones para poder establecerlo, pero tienes que hacerlo por la normativa, pues. O sea, tienes que establecerle, o sea, especificar cuál es el parámetro normativo con el cual vas a diseñar. Ok. Te puedo complementar lo que pasa, mira, yo soy cierto usuario de cierto software, hace tiempo no uso StatPro, entonces por eso me interesó ingresar a estas aclaraciones que están haciendo en presentación. A este Lo que pasa es que evento, nosotros súper, fijamos claro, normalmente al 100% la capacidad de los perfiles. Entonces una limitante cuando uno está ya. haciendo estos diseños. Entonces eso es posible, uno dice ya quiero diseñarlo a la capacidad nominal del perfil de alguna forma, en vez de estar saliendo de una combinación de carga, ya sea que después eso se vaya a un método SDO o el RCD. Mm, Más allá. claro, No sé si ya. me explico. Ya te entendí. No, no, o sea, al final siempre va a estar relacionado con los esfuerzos de acuerdo a las diferentes combinaciones que vaya a tener y de acuerdo al método que vayas a utilizar que tiene el perfil, pues. Siempre lo va a verificar eso y bueno, siempre te va a dar es la capacidad, o sea, lo que por las diferentes combinaciones o por la combinación de carga mandante, te va a dar la capacidad del perfil, pues. Por lo menos en este caso que te está diciendo, bueno, hay unos que están en un 70%, pero hay uno, por ejemplo, que está un 148%, pues entonces ahí está fallando, pero está fallando es por la carga que tiene aplicada de acuerdo al perfil que está asignado. Pero siempre va a utilizar una combinación de carga en sí, pues, ¿me entiendes? Eh, Douglas, Douglas, lo que Sí, te puedo hacer una. sí, Lo que te pasa es que el escucho programa bien. me da la impresión de que el programa tiene un. Tú le puedes configurar el límite, dice que todo me trabaje en 80%, por ejemplo, o 90%. Entonces el Sí, programa te eso lo puedes indica hacer, cuando. claro. Entonces a lo mejor eso puede ser útil para lo que está preguntando el colega. Si él quiere, por ejemplo, que todo trabaje en 80%, le pone el límite 80%. Si quiere 100%, el programa detecta cuáles son los que están a 100% y cuáles son los que están excedidos, digamos. A lo mejor esa es la herramienta que le puede Claro, pero o funcionar. sea, se puede a lo mejor adecuar de cierta forma, pero no hay como que, o sea, es algo que habría que buscarle cómo utilizarlo, pero no es una herramienta que exista en el programa en sí que se pueda hacer, pues, sino simplemente buscarle cómo, con las herramientas que tiene, aplicarle el método que están empleando o que necesitan. Pero siempre va a considerar eso, pues siempre va a considerar las cargas para el diseño de la conexión, pues. Ok. Ay. Dice, para las uniones apernadas, ¿vale el mismo proceso? Dimensionar planchas y número de pernos. Normalmente las uniones de terreno se prefieren apernadas y las de fabricación soldadas por transporte. Sí, tiene, o sea, tiene las dos opciones, pues tiene las uniones apernadas y tiene las uniones soldadas. Y ambas, o sea, se verifican los elementos que intervienen, tanto soldadura como planchas y pernos, y como los elementos que se conectan a ellos también. Igual se le Ujú, pueden colocar, por ejemplo, ahí puede ser que hay casos donde nos falla, por ejemplo, la columna, falla por flexión en el ala o flexión por lo menos en el alma, y se le pueden colocar, o sea, lo que son atiesadores o refuerzos. Y el programa también te permite eso, pues adicionar esos para reforzar esa parte de ese elemento para que el elemento no falle en la conexión. ok. Pregunta, ¿es posible definir grupos de conexiones para varios nodos? Esto para estandarizar estas, que es lo normal, dice. Claro, sí, se puede, tú puedes definir una conexión o puedes decir, bueno, todos estos nodos lo voy a o sea, quiero diseñarlo con una sola conexión y lo que va a hacer es que va a tomar de todos esos nodos cuál es el nodo que tiene la solicitación mayor
y de acuerdo a ese te va a diseñar todas las demás. O sea, a todos lo demás le va a asignar el mismo tipo de conexión. Ok. Pregunta, ¿es posible este detalle exportarlo a Tecla u otro programa con un formato IFC? Eh, Dice entre paréntesis detalle de la conexión. En el tema con la herramienta, como le preguntaron hace rato con el tema de Bing, con la herramienta de el modelador físico, se puede asignar el tipo de conexiones. La conexión en sí no se va a exportar. Lo que puede hacer es que lleva y se le puede establecer como el tipo de conexión, pero es de acuerdo a la galería del software que la vas a exportar, por ejemplo, en este caso tecla, que pueda reconocer esa etiqueta, digámoslo así, que tú le puedes asignar una etiqueta y él te la va a reconocer de que esa junta tiene ese tipo de conexión y te lo va a colocar la conexión de acuerdo a esa etiqueta que tiene el tecla o que tiene el software donde la vas a exportar. Pero no, por ejemplo, la conexión que diseñemos acá, que tengamos en Run Connection, no te la va a llevar al software bien como detalle exactamente igual. Solamente te lo va a exportar como un DXF. Ok. Dice, ¿permite modelaciones en FRP? No sé cuál es el FRP. Ahí me comieron. O sea, me ganaron. FRP. ¿Qué es FRP? No lo ubico. Sí. Pregunta Gustavo, no sé si Gustavo está todavía. Y el FRP es Fiber Reinforced Plastic, en español es plástico reforzado con fibras de vidrio. Ah, no tiene Eh, ese eh, tipo pe- de en el fondo modelaciones. son perfiles de plástico con refuerzo. Ya. Ya. Porque ahí aplica No. otra Sí, normativa y claro. Claro. Ok, ok. Pregunta si es mira, que es Douglas, mira, yo creo que se Sí, puede modelar, pero lo que ¿Sí? pasa ¿Quién es que es? se puede modelar, pero habría que introducirle el módulo elástico. Ahora, el problema de la fibra es que tiene no es isotrópico, sino que tiene, esa es la dificultad, que tiene mayor Varios resistencia en el materiales. sentido de la fibra que en el sentido. Entonces ahí está la dificultad. Entonces, desde ese punto de vista Sí. no sería, pero sí podría modelarse, pero con esa limitación, digamos. Habría que hacer una verificación Mm. fuera del programa, Mal. manual, digamos, Claro, exactamente, yo diría. Claro. Yo creo que viola claro. la No, igual, metodología de o sea, cálculo. Ah, Sí, al sí, introducir el sí, tema es plástico claro. que no lo va a Sí, diseñar con sí, ninguna normativa. sí, sí. Lo que No, pasa, claro, la materia de higiene no es la misma, porque no es lo mismo. No. A lo mejor no, en elementos lineales tal vez, pero en plancha no, definitivamente no. En plancha hay direcciones que resisten más que otras, entonces son anisotrópicos. Pero Claro. tal vez para este tipo de elementos sí serviría. claro, probablemente hay otro software para eso, pero era una pregunta por si acaso. No está de más preguntar. No, buena, es buena pregunta. Es buena pregunta. Está ujú. súper bien. Porque hay aplicaciones en industrias químicas, ¿no es cierto? Me tocó hace poco hacer el gerenciamiento de una planta de litio y había ciertos edificios que tenían que ser FRP, entonces ahí Ah, ya. había que verificar qué software Ah, usaban ah, para el cálculo. Pero claro. es más complejo, o sea, esto aplica a cero nomás. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Sí, claro. Un caso Para otra particular. pregunta, para perfiles chinos, ¿se puede agregar un factor de sobredimensionamiento por calidad de material o acero? No entendí la pregunta. Para perfiles chinos, ¿se puede Para agregar un perfil se factor de puede agregar un factor de sobredimensionamiento? sobredimensionamiento. Lo que pasa, Douglas, que a mí me tocó trabajar con acero chino, en un proyecto en Sudáfrica, Ok. y ahí se hizo el cálculo con estos software que usan norma americana, inglesa o lo que sea. Pero Ok. cuando tú compras acero chino, el acero chino tiene problema de calidad de colada, de origen. Mm, Entonces, lo que se hace es aplica un ya. factor de sobredimensionamiento a la capacidad de los perfiles. Y con eso tú puedes establecer
que normalmente salía como un 30% más pesado, pero un 50% más barato. Entonces valía la pena, digamos, tener una estructura más pesada, bastante más pesada, pero Claro, sería un ahorro increíble en el precio del acero. Ese era un aporte, o sea, claro. en realidad lo que se hace, se usa los software, pero se le aplican, se castigan, digamos, por la calidad del acero. Sí, entiendo. De acuerdo de Puedes acuerdo a la cambiar experiencia, a la experiencia que he tenido con compra de acero y con perfiles chicos. eso. Ya, O sea, con ya. eso tú te Mira, aseguras que la gente lo tendrá ahí abajo. sí, por supuesto. Las opciones que tiene es que puedes hacer dos cosas. Puedes definir establecerle la calidad del acero, pues y tú, bueno, compras un acero, no sé, a 50 y lo estableces con unos factores de calidad menores, pues al que es, ¿no? Y ahí te comporta como eso, esa es una opción. La otra opción es que puedes establecer un módulo que tú puedas decir, bueno, yo voy a considerar que el perfil falla cuando llegue a un 80% de su capacidad. Entonces lo trabajas al 80% de su capacidad, pues y obviamente perfiles de una espesor mayor, ¿por qué no lo estás trabajando al 100% de la capacidad o verificando cómo paso o qué pasa al 100%? Pues serían esas opciones pues, que a lo mejor podría utilizar para ese tipo de casos. Bueno, Ok, sigamos, Walter. otra más. Queda muy poquitita, ¿eh? Queda muy poquitita. Ya, Luis Montesino veámosla pregunta si, entonces, que ya se nos si, fue el tiempo. si refuerzo una columna ya pretensionada, ¿permite diferenciar esfuerzos de la columna base y el refuerzo? ¿Cómo Douglas, lo piensas reforzar? Ajá, Douglas, por ejemplo, tenemos una columna que no la podemos gatear para dejarla en cero, está pretensionada, queremos colocarle planchas de acero soldadas, pero cuando apliquemos mayor carga el perfil base ya tiene una pretensión y el refuerzo claro. va a partir trabajando después eh, de la pretensión que ya tiene la columna. No parte al tiro, digamos, no parte en cero, a Mm, menos que descargue la columna, no, coloque el claro. refuerzo y pueda dejar trabajando tanto la columna base como el refuerzo, que ambos partan del estado tensional cero. Pero eso no lo puedo hacer, porque estamos reforzando un puente que ya tiene una pretensión y no es posible gatear todo el puente. Sí, te entiendo. Mira, habría que analizarlo. Yo creo que podría hacerse, pero habría que analizarlo con qué herramientas a lo mejor que tenga el software, porque no tiene como que una herramienta disponible para eso específicamente, ¿me entiendes? Entonces habría que buscar con las herramientas que tiene cómo hacer esa simulación, cómo hacer esa evaluación que es la situación real que la que tú tienes. Pero como es un caso particular, no existe la herramienta específica para eso. Habría que analizarse Ok, a ver cómo se podría simular lo mejor posible esa condición. ok. Gracias, Lola. No, de nada. Ok. Y otra cosa, Fernan- nosotros trabajamos con Guanyin China y Guanyin China tiene 5 calidades de acero, ¿ah? De Ya. alta calidad hasta el más barato, digamos, por si acaso, digamos. Entonces, uno depende cuando haga la Ah, ok. compra, tiene que estipular los controles de calidad en China. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Importante ese aporte para tenerlo en Correcto. cuenta. Fernando dice, ¿es posible hacer análisis de fases de constructibilidad? Bueno, ahí también te pido, Fernando, que puedas aclarar un poco la pregunta a qué te refieres para saber del tema que estabas hablando, pues el Sí, caso en particular. sí, lo que pasa es que en edificios grandes normalmente uno va armando el edificio y hay cierta etapa, digamos, donde van cambiando las condiciones de carga, por piso, por elemento, digamos. Entonces es posible hacer eso, no es lo mismo modelar un edificio completo y agregar todas las cargas de una
que las cargas se vayan armando poco a poco, entonces pasan a ser algunos elementos de inestabilidad parcial. Entonces, ¿eso es posible hacerlo? Te lo digo porque es un problema real que nos toca a Tendrías que diario. hacerlo. Perdona, me ha tocado lo mismo. Yo creo que lo que se ve Fernando es si el software simula secuencia constructiva. Exactamente, No, no exactamente esa simula es la una pregunta. secuencia constructiva. Claro, no, tendrías, o sea, igual como es como lo que dijo Kenneth, o sea, no tiene la opción para hacer esa simulación de esa forma. Lo que podrías hacer es hacer diferentes modelos en los cuales puedes ir revisando cada una de la secuencia, pues, para ver el comportamiento en cada una de las fases, pero no como una opción en la cual con un solo modelo poder hacer esa sola revisión. Es igual como me tocó una oportunidad. Eso es, Sí, te escucho, Gustavo. no, es que eso es re importante lo que está planteando Fernando, si no me equivoco, Sí, porque Fernando. Ajá. puede que tú modeles algo que después no tenga cómo montarse, porque como tú conectas elementos o sistemas por parte, al desconexionar, Ujú, al quedar sin la conexión, o la conexión no existe, entonces el, 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 ah, el diseño tiene que considerar que la estructura es estable en la secuencia constructiva, si claro, no han habido problemas claro, que tú vas, no entrega la secuencia constructiva. Normalmente los proyectos se entregan la secuencia constructiva, porque tú corres el riesgo de que cuando estás montando, se te venga abajo. Obviamente que no se aplica sismo, porque la claro, probabilidad que te pille un sismo cuando estás construyendo es casi nula. Podría suceder, pero sería una desgracia, digamos. Normalmente no se considera, pero sí se considera la secuencia constructiva, que los elementos o la secuencia con que vas a montar no entre en riesgo la estabilidad de la estructura. Yo creo que por ahí va la pregunta, no sé. sí, claro, Me claro. ha Por tocado, o eso, sea, normalmente eh, tú en los proyectos, el ingeniero estructural dice, oiga, esto construígalos de acuerdo a esta secuencia, y te va enumerando los elementos que tú tienes que ir colocando. No elemento por elemento, sino que claro. piezas completas. Sí, O sea, tú prearmas, ¿no es cierto? Después levantas conjunto, este elemento completo, lo montas, y ese elemento tiene que ser estable para recibir después las demás partes del cuerpo del cuerpo construido, digamos, ¿no? Yo creo que a por eso se refiere. supuesto. O sea, hay un Sí, riesgo ahí que hay que considerar, y que tu diseño o tu cálculo es construible. A eso se refiere un poco. A lo mejor el claro, software no lo entrega, no sé, hay que hacerlo aparte, no sé, pero yo creo que claro, exacto, a eso me refiero. O sea, por ahí va, en el mundo real, digamos, el constructor tiene que saber, y es una responsabilidad del diseñador decir, oiga, esto, móntelo así. Eh, Hay ejemplos por varios, supuesto, en hormigón también pasa lo mismo, tú tienes que hormigonar de acuerdo a una cierta secuencia, si no, corre el riesgo que tus hormigones fallen, digamos. Ah, por ejemplo, sí, cúpulas de silo y cosas así, realmente tienen una secuencia constructiva. A eso se refiere, yo entiendo, ¿no? O es, por lo menos a mí me interesa, se sí. puede hacer. Claro, el software no lo hace en sí, o sea, no tiene la forma de que tú crees todo el modelo y le digas que te lo analice por secuencia constructiva. Eh, el ingeniero debería hacer el análisis y hacerlo de diferentes formas. Obviamente ahí tendría que hacer eh, diferentes modelos de acuerdo a las secuencias, pero no es como una herramienta que tiene incluida el software para hacer ese trabajo, pues, sino que ya con las herramientas el ingeniero tendría que hacerlo. Ujú. Correcto. Ok, gracias. Sácame una duda, Gustavo. Tú eres Gustavo Vasconcelos, ¿cierto? No, yo soy Gustavo Díaz. Ah, ya, que te tenía anotado como Gustavo, que tenía inscrito con Gustavo Vasconcelos. Ya, ahora vamos Tal a vez, la... ya, ok, perdona, a lo mejor me metí de intruso, a lo mejor no me No, inscribí. no, 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 sí, está bien. Ya. No, no, está bien. Es para Bienvenidos saber sean porque todos. igual les enviamos como que información y todo lo demás, entonces por eso siempre les pedimos que podamos tener sus Sí, correos y eso, y si no los ya le, tenemos, o sea, entre las personas, ya le poder paso, identificar para después enviar la información, pues. Ya, yo después te envío por algún medio
por LinkedIn. Ya, o qué no te sea. preocupes, ya les paso un avisito yo ahí. Dame un Si segundito. si tú me buscas en LinkedIn, aparece mi correo. O sea, ya que estamos en esto, le agradecería que todos los que ingresaron y que no estaban previamente inscritos, que por Ya. favor escriban su, su correo en el chat. Tan simple como eso. Ok, lo hago Y, de con- inmediato. y yo quedo, y yo así después los contacto. Gracias. Por favor. Porque además tengo que mandarle los certificados de Bentley Institute por este seminario. Así que no tiene su motivo también. Pregunta dice, ¿es factible Creo que nos queda determinar una la capacidad? pregunta final. Ajá. eh, sí, Fernando Olorza dice, ¿es factible determinar la capacidad al pandeo de un perfil de geometría variable? Mira, en el tema de acero, actualmente no está la opción de poder definir perfiles de secciones variables. Eh, entonces no nos da esa opción actualmente. Hay una opción para hormigón, sí poder definir secciones de secciones variables y poder hacer un chequeo de lo mismo, pero en acero no está la opción actualmente de esa opción de perfiles variables. Pero esperamos que pueda seguir esto. Esto es algo que está siguiendo, o sea, que cada vez sigue avanzando, que siguen sacando nuevas herramientas. Entonces esperamos que esto pueda seguir mejorando, pues, y podemos tener mejores herramientas, nuevas herramientas. Igual tomamos algunas cosas de las consultas que ustedes dicen y se las vamos igual a comunicar al equipo técnico de Bentley, a los programadores y desarrolladores, para que ellos tomen en consideraciones estas mejoras que como usuarios se están necesitando, pues, o se están pidiendo. Y bueno, obviamente, de acuerdo a la prioridad que ellos tienen, van tomando y a lo mejor se van integrando a medida que pasa el tiempo alguna de las otras cosas. De verdad, Una- muchísimas gracias ya. por su participación a todos. Ya el tiempo se nos escapó. Eh, Sí. Nos pasamos un poco, pero súper bien, pues de verdad, súper contentos porque por su participación, por sus comentarios. Eso es lo que hace de esto especial, pues, ¿no? Y bueno, por sus aportes también, pues como dijo Kenneth, bueno, de poder dar opiniones, compartir sus experiencias, Gustavo, Fernando, esas cosas son súper buenas para que todos podamos fortalecernos, aprender y con la experiencia de uno fortalecer las de otro. Pues esa es la idea de este tipo de eventos. Sí, bueno, junto con agradecer un breve anuncio. Primero que van a recibir ustedes un certificado de Bentley Institute y pensábamos anunciarlo con más detalle ahora, pero en honor al tiempo les vamos a mandar un correo porque en los próximos 15 días vamos a hacer un taller muy relacionado con lo que acabamos de ver hoy día. ¿Qué significa un taller? Que se les entrega una licencia del software por 15 días, ¿ya? Y participan en una sesión de workshop, digamos, con Douglas y y él a su vez les va a entregar una misión, una tarea que desarrollar con el mismo software. Así que estén pendientes al correo porque les va a llegar esa información. Y sin más, muchas gracias, muy amables por su participación y que tengan una buena semana. Feliz noche, nos Gracias. vemos, que Muchas la pasen muy gracias. Muchas bien. Buenas gracias. noches. Estamos en Muchas contacto gracias. cualquier cosa por nuestras redes. No, Gracias, de Douglas. nada, estamos para De servir. todas maneras, gracias. Ah.